Muchas personas nos están preguntando cuál es ese tipo de perdón que existe para las personas que les han negado o han resultado ¿no? con algún tipo de inadmisibilidad cuando han presentado su solicitud para una visa de turista, es decir, la B1, B2, por ejemplo, u otro tipo de visa de no inmigrante. Pues son perdones diferentes los perdones que se usan para este tipo de visas que para los otros casos de visas de inmigrante. Es decir, vamos a ver la diferencia fundamental de estos dos tipos de perdones, y pues realmente la que nos interesa en este video es ese tipo de perdón que se requiere para estas personas que resultan con inadmisibilidades cuando se trata de la visa, por ejemplo, de turista. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si es primera vez que estás aquí en este maravilloso canal que se ha convertido en una ventana para ustedes los inmigrantes. Y precisamente hoy vamos a ver un tema importante para todos ustedes. Se trata del perdón 212D3. Este perdón exclusivamente es para personas que han solicitado esta visa de no inmigrante que se denomina la B1, B2 o la famosa visa de turista o de paseo, para efecto de que puedan lograr la posibilidad pues de que les aprueben este tipo de visa porque han resultado con algún tipo de inadmisibilidad. Vamos a ver cuáles son esos elementos que exige la ley para efectos de que ustedes puedan obtener este tipo de perdón. En nuestra oficina nosotros, pues por supuesto, estamos analizando este tipo de perdones exclusivamente para un caso, digámoslo así, y basados en los elementos que la ley federal pues establece, vamos nosotros siempre a estructurar este tipo de perdón. Ya veremos entonces a través de nuestro video cuáles son esos elementos. Se trata entonces de ese perdón, de esa exención de inadmisibilidad para no inmigrantes que está estipulado en el Immigration of Nationality Act, que es ese código de inmigración, en el artículo 212D3. ¿Pero qué significa esto en realidad? Esta sección de la Ley de Inmigración y Ciudadanía y Nacionalidad, permite que el fiscal general de los Estados Unidos renuncie a la mayoría de los motivos que esencialmente existen de inadmisibilidad para los no inmigrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos de manera, por supuesto, temporal. Para ellos aplica este tipo de perdón. En otras palabras, para las personas que están deseando tener una visa, por ejemplo, de turista. Los ejemplos como tal, como los acabo de expresar, se incluye la B1 o B2, la visa de estudiante F1 o la visa de empleo, por ejemplo, la H1B. Es decir, no está disponible este perdón para todas las personas o para todos los peticionantes. Esta exención, por ejemplo, no está disponible para un ciudadano extranjero que busca obtener una residencia permanente o tarjeta verde, como se lo denomina, o naturalizarse como ciudadano estadounidense. Para eso existen otros tipos de perdones. Pero ¿qué motivos de inadmisibilidad se pueden renunciar? Es decir, ¿cuáles se pueden perdonar? ¿Cuándo puedo obtener, cuándo me pueden perdonar por este tipo de posibilidad? Pues cuando esencialmente usted ha cometido un delito, ha cometido un fraude o ha tenido presencia ilegal en los Estados Unidos, por ejemplo. Órdenes de expulsión, cuando han habido órdenes de deportación en los Estados Unidos, también pueden ser perdonadas con este tipo de exención o de perdón 212D3. Cuando han habido estas órdenes de deportación o de expulsión anteriores o a las que se les ha prohibido, a personas que se les ha prohibido la entrada porque fueron sorprendidas ingresando o intentando ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, también pueden obtener este tipo de perdón 212D3 de manera temporal. Es decir, recordemos que existe entonces la diferencia de una visa de inmigrante para residencia permanente o que me conduce hacia la residencia permanente y se puede solicitar en cualquier momento el 2D3. Es decir,
cuando hablamos de las visas de inmigrante, es decir, los perdones para las visas de inmigrante no se puede en cualquier momento. Pero respecto de este tipo de perdón, el 212D3 se puede en cualquier momento solicitar. Es una gran diferencia. Recordemos que el I-601A no se puede en cualquier momento, por ejemplo. ¿Cómo decide entonces el gobierno otorgar este perdón 2DD3? Las exenciones 212D3 son discrecionales. Eso es, digamos, casi que propio de los oficiales consulares u oficiales del CBP, por ejemplo. Eso significa que la oficina del fiscal general de los Estados Unidos puede elegir si concede o no este tipo de perdón. Pero, ¿cuáles son los criterios que realmente se deben usar para decidir si se otorga una exención de no inmigrante? Es decir, el gobierno va a usar los 3 siguientes criterios para mirar si usted realmente merece que le sea perdonada esa inadmisibilidad respectiva. Primero, el riesgo de daño a la sociedad si usted solicitante es admitido a los Estados Unidos. Segundo, la gravedad de las infracciones previas de la ley de inmigración o de la ley penal que usted solicitante haya cometido si las hubiere. Y la razón es que el extranjero, es decir, usted, pues desea para que le den este perdón para poder ingresar a los Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo entonces es válida esta exención de 212D3? Las exenciones para no inmigrantes 212D3 son válidas por un máximo de 5 años, pero se pueden emitir por menos tiempo inclusive. Entonces, ¿qué otros detalles se deben tener en cuenta? Por ejemplo, este es un detalle muy importante. Una exención, un perdón de este tipo, interrumpirá el requisito de la ausencia, es decir, cuando las personas han tenido estos castigos largos, antes de que se pueda solicitar una visa de inmigrante, por ejemplo, interrumpe este perdón 212D3 ese periodo, ese tiempo de ausencia. Entonces, miramos bien. Es posible que las personas que son deportadas de los Estados Unidos no puedan solicitar una visa de inmigrante hasta que hayan estado ausentes del país por lo menos unos 5, 10 o 20 años dependiendo del castigo que hayan sufrido. Una estadía temporal en los Estados Unidos conforme al 212D3 no interrumpe este requisito de ausencia. Las personas que fueron removidas, es decir, deportadas de los Estados Unidos previamente y que estén sujetas a ese requisito de ausencia, deberán solicitar otro tipo de perdones, tal por ejemplo como el I-212, además de su solicitud de exención 212D3 para recibir una visa de no inmigrante. Es decir, lo uno no tiene que ver con lo otro, pero se coordinan ambos aspectos. ¿Cuál es el procedimiento entonces para obtener este tipo de exención? Pues veremos que se puede presentar una petición para una exención de no inmigrante 212D3 en el consulado donde usted resida de los Estados Unidos, es decir, ahí en ese lugar, o en un puerto de entrada de los Estados Unidos ante la oficina del CBP, es decir, cuando hayan ciertos casos específicos de extranjeros exentos de visa y ciudadanos de países del programa, por ejemplo, de exención de visas. El presentar una solicitud en un consulado, ¿cómo es eso? La mayoría de los solicitantes que necesitan una visa de no inmigrante presentarán una solicitud de exención en un consulado de Estados Unidos. Puede haber un costo por la parte biométrica, es decir, huellas dactilares si es necesario. El proceso entonces comienza cuando un inmigrante presenta una solicitud de visa en el consulado o un no inmigrante también. El oficial consular puede revisar, luego revisa la solicitud de visa y hace una determinación inicial de dicha inadmisibilidad. Pero ¿cuándo usted debe presentar entonces el waiver? Dependiendo del consulado donde usted resida, puede ser posible presentar esta exención 212D3 al mismo tiempo que la solicitud de la visa, pero algunos consulados lo requieren más adelante. Se recomienda a ustedes, los extranjeros, que consulten con su consulado de Estados Unidos en el país donde usted reside para averiguar qué se requiere y cuándo, pero siempre tiene que estar asesorado por un abogado para efectos de que usted no cometa errores. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Si el funcionario consular cree que se debe otorgar esta exención, este perdón, remitirá el caso a la Oficina de Revisión de Admisibilidad ARO del CBP y entonces con una recomendación favorable. Por ejemplo, esta
agencia federal entonces tomará la decisión final sobre dicho perdón. Si esta agencia federal otorga la exención a esta oficina federal, entonces el consulado de los Estados Unidos decidirá realmente si emite la visa de no inmigrante o no. Tenga en cuenta que incluso cuando se otorga este perdón 212D3, el consulado de los Estados Unidos puede inclusive negar la visa por otro tipo de razones si un inmigrante o un no inmigrante no califica. ¿Qué sucede si tengo una condena penal? Muchos se preguntan. Un extranjero que es inadmisible en los Estados Unidos debido a una condena penal debe presentar una declaración que explique las circunstancias del arresto, condena, sentencia o multa resultante. Recuerden que todo lo que les estoy mencionando aquí no es un consejo legal, no estoy con una relación aquí con usted de abogado-cliente, todo esto es información general. Ustedes tienen que buscar el abogado. Si ustedes desean nuestros servicios, pueden comunicarse a nuestra oficina, sacar una consulta, le daremos los costos de la consulta para que ustedes lleven un análisis correspondiente. La evidencia de la rehabilitación es muy importante. Las personas con antecedentes penales, violaciones de inmigración en el pasado, deben presentar esa evidencia de rehabilitación. Programas de consejerías completados, empleos actuales, estados civiles, servicios comunitarios, cartas de recomendación o cualquier otra evidencia que pueda ser útil para este tipo de proceso. ¿Cuándo se obtiene un perdón por inadmisibilidad relacionada con la salud? Un extranjero que es inadmisible por motivos de salud, por ejemplo, por abuso de drogas, por adicción, debe proporcionar, como lo vimos anteriormente, también pues satisfactoriamente haber cumplido programas de rehabilitación, es decir, pruebas de drogas recientes, finalización de los programas de asesoramiento sobre drogadicción, declaraciones que demuestren su buen carácter moral, el compromiso de abstenerse de usar estas sustancias controladas y evidencias verificables de inscripciones en los cursos de consejería, así como cualquier otro tipo de evidencia que sea pertinente para este tipo de casos. ¿Y qué sucede cuando la persona ha sido inadmisible por presencia ilegal que desea pedir una visa de no inmigrante? Pues básicamente debe proporcionar información relacionada con su empleo en el extranjero que tenga actualmente, empleo anterior en los Estados Unidos si es del caso, miembros de la familia que actualmente vive en los Estados Unidos, inversiones comerciales pasadas y actuales en los Estados Unidos y divulgación de todos los vínculos con el país de origen y o residencia actual en el extranjero. Excelente video para aquellos que pues nos están preguntando constantemente qué sucede cuando usted ha tenido inadmisibilidades y usted está pidiendo su visa de turista, su visa de no inmigrante, tal como la de estudiante también, B1, B2, es decir, de paseo, H1B, etc. Pues este es uno de los perdones que puede presentarse para que usted pueda lograr la posibilidad de obtener ese perdón por esta inadmisibilidad y que finalmente pueda obtener este tipo de visa. Recordemos que este no es un consejo legal, siempre es importante y recomendable que usted acuda a su abogado para efectos de que se haga un análisis respectivo, se evalúe el caso y que se mire exactamente cuál es el tipo de perdón exactamente que usted necesita para ese caso específico. No es solamente llenar una forma, no es solamente escribir una cartica, es un proceso complejo, es un proceso que conlleva bastante dedicación. Entonces usted necesita una asesoría profesional para ello. Muchas gracias una vez más. Dale like a este video que es un material de contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad.